El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Ahora del tema efectos de los pensamientos de Satanás. Efectos de los pensamientos de Satanás. Es interesante saber que lo que uno hace primeramente es planificado en su mente. Dicen los chinos que la mente controla el cuerpo. Todos sabemos que Satanás es un espíritu, pero tiene inteligencia, analiza. La palabra que el apóstol usó, maquinaciones, es interesante porque implica que a través del Espíritu Santo de Dios, él pudo conocer el tipo de pensamiento que él tiene para hacer cosas y los efectos que eso causan cuando una persona cae bajo esa planificación o esa maquinación de Lucifer. Hay 4 personajes bíblicos que yo quiero hablar en este momento para que usted vea cuáles son los efectos que son causados por los pensamientos del querubín caído. Porque a nosotros nos han enseñado una ideología de Satanás bastante distorsionada y no tenemos realmente una imagen correcta de él, de cómo él funciona. Y él es bien inteligente, analiza todo y sabe planificar sus cosas. Y es interesante que cuando el Espíritu Santo le muestra al apóstol que él no ignora las maquinaciones, los pensamientos de él, cómo opera, cómo él puede transferir un pensamiento de su mente y traerlo a una persona, y una persona puede ver sus efectos y experimentar pues situaciones negativas de parte de él. Vamos primeramente al libro de Job. Libro de Job, alabanza en nombre del Señor. 4 personajes que quiero que en este momento usted mire cómo son los efectos de esta manifestación. Job capítulo 1, primeramente queremos ver varias cosas. Dice, alabanza en nombre del Señor, en el verso número 4. Tres y 4. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Los hijos de Job eran personas fiesteras. Siempre se pasaban de fiesta en fiesta, y en esas fiestas ocurrían muchas cosas, como Job testifica. Estos muchachos no habían sido destruidos por Lucifer debido a que su padre hacía varias cosas.
Y eso nos muestra un principio de que muchas familias no han sido destruidas por Satanás, porque hay una persona intercediendo y en esa cobertura su familia ha sido protegida. Pero estos muchachos pues se pasaban de fiesta en fiesta, y si usted mira cuidadosamente, dice la palabra del Señor, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Este hombre sabía un secreto de la santificación. Es interesante saber que este hombre, aunque sus hijos están en fiestas y en bebelatas, allá en sus casas con sus 3 hermanas, la santificación de Job cubría a estos muchachos hasta allá, y estaban separados, y Lucifer no los podía tocar hasta este momento debido a la consagración de su papá. Y eso nos muestra un principio de elasticidad, de santificación, donde vemos, por ejemplo, ahora que esta familia, sus hijos, están allá haciendo todo lo opuesto a su padre, porque lo testifica, mas sin embargo la santificación de él los cubría. Y ese principio es interesante notarlo, de que cuando Lucifer mira una familia desordenada, como estaba la familia de Job, él ve que hay una santificación que viene y lo está cubriendo, pero no por ellos mismos, sino porque viene de otra fuente. Y esa fuente era Job, un hombre que no simplemente lo santificaba, dice la palabra del Señor, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Es interesante notar de que Job sabía que la cubierta espiritual de sus hijos, Dios demandaba un sacrificio por cada uno. No se podía hacer un sacrificio por todos, sino un sacrificio por cada uno de ellos. Y la santificación, cuando él presentaba ese sacrificio y le pedía al Señor que santificara a sus hijos, que los protegiera, por ese sacrificio que él hacía, que era el método antiguo, Dios cubría esa persona. Y en ese caso estaba cubriendo los 7 hijos de él y sus 3 hermanas en cada uno de los sacrificios que hacía. Y él por eso era que hacía un sacrificio por cada uno de ellos, porque no podía santificarse uno de ellos si el sacrificio no era hecho por una persona consagrada como era Job. Ahora, esto nos lleva a otro pensar. Dice la palabra en el verso número 5, dice que, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job los envió y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job sabía y conocía a sus hijos, y esas fiestas que ellos hacían, había pecado y había blasfemia. Y por eso era que Job mencionaba acerca de sus hijos. Porque los muchachos jóvenes, cuando no conocen a Dios, hacen muchas cosas que Dios no se agrada. Ahora, mira lo siguiente, dice la palabra en el versículo número 5, segunda parte. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos. Hay pecado allá, en esa casa hay pecado. Y también, y habrán blasfemado contra Dios. O sea que él conocía los comportamientos de sus hijos. Y es interesante saber cómo un patriarca
sacrificando a Jehová en su casa, Jehová cubría los pecados y las blasfemias que hacían sus hijos. Eso es mientras la cerca de protección estaba sobre Job. Pero quiero que vea algo cuando la cerca es quitada. Nótese lo que ocurre cuando la cerca es quitada. Porque ya Job, en ese momento, cuando la cerca es quitada, se va la cobertura que él tenía para que Satanás pudiera entrar y hacer lo que Dios le permitió hacer a Satanás contra Job. Quien iban a ser más afectados y fueron más afectados, su familia. Y eso nos muestra que cuando el líder espiritual, la cerca espiritual es quitada por una razón u otra, en este caso Dios estaba mostrando un propósito, nuestra familia se afecta. Cuando usted deja de orar y buscar la presencia de Dios, su familia que está viviendo una vida no cerca de Dios, va a ser la primera persona que van a pagar la consecuencia de los efectos del pensamiento de Lucifer. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra en el verso número 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A Job. Nótese que no dice los hijos de Job, sino a Job. Ahora, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Yo creo que usted vea hasta dónde llega la santificación. Lucifer reconoce que los hijos de Job, aunque son fiesteros, blasfemos y pecan, están cubiertos por el manto de santidad de Job. El mismo Satanás lo testifica. Y muchas veces la gente ni cuenta se da de esto. Ahora mira lo siguiente, verso número 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Ahí están incluidos sus hijos. Esa cerca estaba alrededor de sus hijos. Aunque sus hijos estaban allá en blasfemia y en pecado y en tantas cosas, eso es para que usted se dé cuenta el valor que tiene un patriarca. El valor que Dios le da a un patriarca espiritual. Como las bendiciones corrían en el caso de Abraham hacia Isaac y hacia Jacob y a su descendencia, en lo positivo, en lo negativo, cuando una cerca es quitada de protección, Satanás dijo, le ha acercado a él su casa. Su casa no es la casa física, sino es su familia y todo lo que tiene. Ahora, pasa algo, porque Satanás siempre mira a aquellos que no han honrado a Dios. Job dice que sus hijos podían haber blasfemado a Dios y pecado contra Dios en bebelatas y en fiestas y tomando vino y tantas cosas. Ahora, dice la palabra, verso 10, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La blasfemia de Satanás. La blasfemia es satánica. Y Job dice que sus hijos estaban bajo la influencia satánica, pero estaban cercados. Porque él dice
Mis hijos pueden estar blasfemando a Dios. Aquí tenemos una situación de balanza. Ahora, cuando Dios le da la luz verde a Satanás para que entre, no podía entrar con la cerca. La cerca, cuando se levantó de Job, Satanás entra y es ahí donde comienza la situación. Pero también se levantó sobre sus animales, se levantó sobre sus trabajadores y se levantó también sobre sus hijos. No simplemente se levantó sobre Job. Al levantarse la cerca de sobre Job, se levantó completamente en toda posesión que tenía Job. Animales, empleados y sus hijos. Pero ¿quién estaba más cerca de Lucifer? El que estaba más cerca de Lucifer era los hijos de Job. Eran los blasfemos, los fiesteros y los que pecaban contra Dios. Porque Job era un varón justo y perfecto, dijo Jehová acerca de él. ¿Y qué sucede? Pues claro, Lucifer tiene que entrar primero contra aquellos que le honran, que son los blasfemos, los mentirosos, los engañadores, los burladores, los fiesteros. Ahora, mire esto, dice la palabra en el verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, todo lo que tiene. Solamente no pongas tu mano sobre él, sobre Job. No sobre las posesiones, ni sobre los hijos de Job. El patriarca no lo puedes tocar. Pero aquí hay gente, y esa gente son los hijos de él, que me blasfeman, pecan, y están siempre en la carne. Pues claro, hay 4 mensajeros. Hay 4 demonios que Satanás ubica para llevar 4 ataques contra todo lo que era de Job. Y es interesante notar, hermano, lo que es la cobertura patriarcal. ¿Por qué una familia puede estar en victoria y usted no entiende por qué tal vez su familia que ha estado en borracheras y usted sabe cuántos pecados y delitos, la mano de Jehová no se ha llegado contra ellos? Es porque el patriarca o la matriarca paga un precio grande delante de Jehová. Y la oración del justo puede mucho. Ahora, dice la palabra en el versículo número 13, y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Este era el cabecilla, el primogénito. Y no se olvide que el primogénito siempre era el que Dios pedía para sus propósitos. Pues claro, al levantarse la cerca espiritual, pues Satanás tiene que llegar a aquellos donde le honraban. ¿Y a dónde llegó? Dice la palabra, mire eso, el primer mensajero en el versículo 14. Vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados. No se olvide que dijo todo lo que tiene, a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. De Saba, lo que hoy es Yemen. De ahí viene gente, nótese cómo este demonio movilizó lo que hoy día es Yemen y trae un ejército de allá. Se da cuenta cómo las guerras y pleitos son organizadas por Lucifer, y trae el primer ataque de allá y mata a los criados y mató los bueyes, los que estaban arando. Ahora, no sé que viene de menor a mayor, es como un embudo. Segundo mensajero, dice la palabra en el versículo número
16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, mire eso, los consumió, solamente escapé yo para dar la noticia. Aquí mueren personas, porque al ser levantada la cerca, todo lo que pertenecía a Job estaba en las manos de Lucifer. Aquí mueren los pastores y las ovejas. Y allá mató los criados y los bueyes. Pero faltaba una cosa. Él venía de afuera, tenía que entrar donde estaba el altar de él. El altar de él estaba en la casa de los hijos de Job. Ahora, mensajero número 3, verso número 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. No sé, hubo robo, ¿ok? Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dios dejaba, fíjense esto es interesante, el diablo no podía matar al cartero. En cada grupo había un cartero, un mensajero, que tenía que llevar la noticia a Job. No sé cómo Dios controla todo. Me vas a dejar uno, solamente escapé yo. Decían, solamente escapé yo. O sea, hay uno que siempre Dios dejó para que le dijo a hacer, no lo toques, ese va a ser el cartero, que va a llevar la noticia a mi siervo Job. Ahora, en el cuarto mensajero, que es el que se encuentra en el versículo número 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino, como siempre, borracho, de fiesta, ¿ve? En su casa de su hermano el primogénito. Y nótese cómo Satanás aquí usa ahora como si fuera una tempestad, como una tormenta, y levanta una tormenta. Esto es raro, porque las tormentas usualmente vienen de un lado, o del norte, o del sur, o del este. Nunca una tormenta viene por 4 partes diferentes a la vez. O sea que vinieron 4 potestades satánicas y formaron cada una tormenta, y vinieron a la vez y azotaron la casa por las 4 esquinas. Para que usted vea la planificación satánica. Dice la palabra, mire eso, verso 18. Entre tanto que hablaban, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Lo que hizo Lucifer fue que le rompió las 4 esquinas de la casa, sacó las paredes, escúcheme bien, y le dejó caer el techo completo a los hijos y los aplastó todos. Nótese qué precisión tiene el diablo. Es como un cirujano espiritual que puede hacer operaciones perfectas, porque su pensamiento, cuando lo transfiere al mundo natural, él logra lo que quiere. Claro, con permiso de Jehová. Y dice la palabra, solamente escapé yo para darte la noticia. Es importante que entendamos claramente cómo los pensamientos de él, de Lucifer, planifican. Es lo que dijo el apóstol, conocemos sus maquinaciones. Destruyó todo. Job se queda sin nada. Pero entonces, yo no sé cómo usted reaccionaría. Usted pierde su dinero, su empleado, pierde sus hijos, mueren. Ahí fueron 10 entierros. Eran 7 varones y 3 mujeres. Además, sin contar los criados y todo el que trabajaba en la finca de Job. Así que allí había una pestilencia de muertos. Me imagino,
Job tenía hermanos, si tenía hermanos, usted lo sabe, está en el capítulo 42. Dice que vinieron sus hermanas y sus hermanos a su casa y allí le dieron, lo aconsejaron a él y le dieron hasta una pieza de oro. Ahora, es interesante notar un punto interesante de cómo este hombre retiene alabanza en nombre del Señor y habla unas palabras grandes ante Dios. La que está en el verso número 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Ese hombre hizo eso porque él estaba cubierto de santidad. Es interesante que aunque la cerca es quitada y levantada de él, y el diablo penetra y hace todos esos desastres, la santidad de él había penetrado tanto dentro de sí que él pudo sobrepasar la muerte de sus hijos, la pérdida de sus empleados, de sus animales, y decir, Jehová dio y Jehová quitó. Y adoró a Dios. Es importante, hermano, cuando uno ve cómo la cobertura de un hombre de Dios o de una mujer de Dios alcanza a su familia, sin usted darse cuenta. Por eso es que cuando los padres o las madres son irresponsables con el Señor y son gente plástica, hay tragedia en su familia, porque no hay cerca espiritual. El diablo entra y sale. Y usted ve que el hijo es drogadicto, que la hija está en la prostitución, que otros están en la cárcel por robo, por drogas, porque no hay protección ninguna. Y esos aspectos, este hombre fue íntegro. Y aunque perdió su familia y fue realmente destruido lo material, y él recibe ese toque de Satanás, esa enfermedad, esa sarna, todavía retuvo su integridad. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo un concepto tan grande de la santificación a Dios que nada lo movió. Ahí se ve la perfección que este hombre tenía ante Dios. Porque hay gente que a la iglesia ni vuelven más cuando pierden el trabajo. Hay gente que viene a la iglesia cuando no hay una buena película en la casa. Y este hombre no, este hombre mantuvo una pureza. Ese es el primer hombre que quiero que entiendan. Que cuando la cerca es quitada, todo lo que está bajo el liderato de ese patriarca es afectado. Y su familia. Ahora usted se da cuenta porque su hijo, que tal vez es un borrachón, y su hija, que es una blasfema, y que hace cosas escondidas, no ha sido azotada por Jehová. ¿Por qué? Porque está bajo la cobertura suya. Ahora, el día que usted deje de orar, como dice la palabra en Proverbio, pasé junto al campo de un hombre perezoso, miré y su cerca de piedra estaba ya destruida, miré y tomé consejo, y habían crecido las espigas ya, y las ortigas. Cuando usted deja de orar, rápidamente se levanta esa cerca espiritual y el diablo azota a su familia. Porque la defensa suya es mantenerse diariamente en el sacrificio con Dios y en la consagración con Dios. No era fácil para este hombre. Si usted mira el proceso de un sacrificio y ha estudiado cómo se sacrificaban los animales, había un programa de hacerlo. No era matar 10 animales y ahí quemarlos, no, cada uno era independiente, cada uno llevaba un proceso diferente. Y había que dedicarlo a la persona. Dedico este al primogénito y hacía lo que tenía que hacer. Dedico este al segundo, al tercero. Y lo hacía este hombre 10 veces al día. O sea que 70 veces, hermanos amados, a la semana este hombre hacía esto. 280 veces este hombre al mes hacía esto. Con razón su familia
aunque estaban en blasfemias y en pecados y en vinos y tantas cosas, no habían sido destruidas por Lucifer. Si el hombre había levantado una cerca, ¿qué cerca está hablando Satanás? Cuando Satanás mire esa cerca, está viendo una cerca grandísima espiritualmente hablando, porque el hombre estaba metiendo oración día y noche. Ahora vamos a ver otro hombre. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, alabanza en nombre del Señor. En Lucas 22, sea Jehová glorificado. Vamos a los versos, gloria en nombre del Señor, 31. Mucho mejor vamos a Marcos 14 porque tiene más información. Marcos 14. Gloria en nombre del Señor. Y yo quiero que usted mire lo que hace ese asunto. Marcos 14, vamos a mirar del verso número 53. No se olvide que Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, no le dijo Pedro, Pedro, le dijo Simón, Simón, porque Simón es oír. En otra palabra, oye lo que te digo. Satanás os ha pedido para zarandearlo. Pedro estaba bajo la influencia de Satanás. Cuando dice Satanás ha pedido, implica, dice la palabra, y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. O sea, yo te voy a dejar pasar por esta prueba. Pero mira los efectos de una persona que ha caído los pensamientos de Lucifer. No se olvide que Pedro era un hombre terrible. Fue un apóstol tremendo. Un hombre que Dios escogió y Dios le usó poderosamente. Pero mire los efectos del zarandeo de Lucifer. Cómo afecta a una persona. Y qué uno hace cuando uno cae bajo los efectos de los pensamientos de Lucifer. Mire el verso número 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos. Lo primero que pasa es que cuando usted está bajo los efectos de Lucifer, usted comienza a alejarse del Señor. Es lo primero. Y esa lejanía se ve en la iglesia, un ejemplo. Ya usted no viene a la iglesia frecuentemente, anda buscando excusas para faltar, si no se las inventa o las fabrica, y al otro día dice una mentira a los líderes, usted ya está caminando de lejos. No se olvide que Jesús dijo, Simón, Simón, Satanás te zarandea. Y le estoy hablando de los efectos de los pensamientos de Lucifer. ¿Qué sucede y cómo yo detecto que estoy bajo efectos de Lucifer? Lo primero es que usted se aleja de Dios. Comienza a mirar al Señor de lejos. Ahora mire varias cosas más. Dice la palabra del Señor, versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Usted comienza a asociarse con las personas que quieren maltratar al Señor. Es lo segundo que pasa. Ya usted comienza a acercarse a personas que maltratan las cosas del Señor. La iglesia, los hermanos. Ya usted es partícipe de ese grupito y está sentado al fuego con ellos. Ese fuego es un fuego enojado que lleva un simbolismo de juicio. De juicio. Lo próximo que sucede cuando yo estoy bajo los efectos de los pensamientos de Lucifer, dice la palabra del Señor, mire eso, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces levantándose uno, dieron falso testimonio contra él. Nosotros le hemos oído
decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días lo edificaré, dijo otro. Ahora, nótese lo siguiente, dice la palabra del Señor, en el versículo número 60. Entonces supo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, no respondes a nada. Y ahí comienza, hermanos amados, el asunto de la discusión de Jesús. Ahora, yo creo que usted mire varios puntos más sobre Pedro cuando él negó al Señor. Porque estaba bajo influencia satánica. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareo. Mas él negó diciendo, no le conozco. Ahora, eso es importante. Satanás pone en la mente de Pedro la negación. Ahora, ¿qué negaba Pedro? Porque no simplemente Pedro estaba negando la persona de Jesús. Cuando Satanás pone en la mente de Pedro negar a Jesús, Pedro estaba negando todo lo que Jesús representaba. Su deidad, su propósito, su futuro sacrificio, su redención. En otras palabras, Satanás le puso en la mente a Pedro, niega la deidad de él, niega su propósito, niega su salvación, niega su redención. Todo lo que la persona de Jesús representaba, el diablo le puso a Pedro que lo negara. No simplemente era que estaba diciendo, yo voy a negar que conozco el hombre per se, sino todo el programa de Dios estaba siendo negado de parte de Satanás. Porque ahí es que cae mucha gente. Porque cuando Satanás mete en la mente una negación, y en las iglesias hay gente que también están bajo la influencia satánica, que niega muchas veces cuando Dios ministra, no aceptan el mensaje del Señor. Eso es una negación a Jesús. Porque el que ministra no es el hombre. Pedro dijo en una ocasión, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando yo no creo a la palabra, o yo no creo a la administración, o no estoy de acuerdo porque mi mente está confusa por Lucifer, yo estoy bajo los efectos de los pensamientos de Lucifer. Y estoy en la iglesia con una Biblia y estoy diciendo gloria a Dios de la boca para afuera. Hasta que llega una convicción. ¿Qué más hace los pensamientos satánicos? ¿Qué hizo Pedro? Pedro comienza a maldecir. Dice que Pedro comenzó a maldecir. Porque la maldición es del diablo. Entonces yo estoy siendo arropado. El apóstol lo pone en otra manera. Dice, como dardos del enemigo. Entonces yo estoy flechado por pensamientos que vienen de una fuente. Y esa fuente es la mente satánica. Miento, engaño, niego las cosas de Dios y estoy vestido como apóstol, en este caso como discípulo. Jesús dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Pedro experimentó en maldición, en negación y todos los efectos de Lucifer. Jesús se lo dijo.
que Satanás se zarandeaba y comienza a maldecir y a hacer tantas cosas. Porque uno que no va a negar al Señor ni maldice, que lo conoció. ¿Cómo yo voy a negar el plan de Dios? No simplemente era que no conozco a Jesús en persona, sino lo que Él representa. Y muchas veces nosotros pues leemos la Escritura y la leemos de una manera muy elemental. ¿Cuánto es un aplauso al viviente? Ahora, alabarse el nombre del Señor. ¿Qué otro hombre cayó bajo los efectos de los pensamientos de Lucifer? Vaya conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Alabanza el nombre del Señor. Mire Lucas 22. Mire el verso número 3. Y entró Satanás en Judas, que era uno del número de los 12. Ahora, yo creo que usted, mi hermanos amados, ¿qué efecto causó en Judas la afiliación con Lucifer? No se olvide que Judas fue el primer tesorero que existió en la iglesia, en el ministerio del Señor. Y no se olvide de que cuando Jesús mandaba a comprar, ¿se acuerda cuando, mira, vete a comprar esto? Señor, solamente aquí hay 200 denarios. Eso nos basta. ¿Qué pasó? Pues el tesorero tenía un pacto con Lucifer. Jesús dijo estas palabras: yo escogí a los 12 y uno es diablo. Uno es diablo. Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 12. Miren Juan, capítulo 12. Alabanza en nombre del Señor. Del verso 4 y 5. Gloria a Jesús. Juan 12, verso 4 y 5. Vamos con el verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y da a los pobres? Un aspecto es la hipocresía. Judas manifestó hipocresía. Era un hipócrita. Es una palabra que significa dos caras. Un aspecto de Lucifer es la hipocresía. Cuando usted es hipócrita, usted está bajo los aspectos de Satanás. Cuando uno dice una cosa a una persona y por la espalda dice otra, está bajo los aspectos de Lucifer. La misma Biblia dice que él no se preocupaba por los pobres. Era un hipócrita. Pero Satanás ya había entrado en él. Son aspectos de los pensamientos de Lucifer en una persona. Y no solamente eso, dice la palabra en el versículo número 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. O sea que el ladronismo tiene origen en Lucifer. Y la Biblia dice que los ladrones no heredan el reino de Dios. Porque un ladrón no puede llegar porque está bajo la potestad de su padre, que es Satanás. Todo el que roba, mucho o poco, es un ladrón, y los ladrones están bajo el espectro de Lucifer. Usted roba diezmo, usted es usado por el diablo. O lo que sea.
Dice que lo echaba en la bolsa. Esto era planificado. Lo sacaba de la bolsa. Metía la mano en la bolsa y lo sacaba. Sustraía de la bolsa. Porque le robaba el ministerio del Señor. Ese dinero era usado para comprar cosas. Como se mandó el Señor en aquel momento a comprar cosas. Entonces muchas veces estamos en la iglesia. Hablamos mucho, hicimos mucho. Pero robamos a Dios. Y Dios conoce eso. Y sabe eso. Dice la palabra en el verso 6, segunda parte. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aspecto de los pensamientos de Satanás es el robo. La hipocresía, el negar al Señor, el blasfemar, el maldecir, el robar, son señales para ti, para mí, que el que está conmigo no es el Señor, sino Satanás. Esos son pecados graves. Los pecados se clasifican, o David lo clasificó. Job dijo, misión pecado. Pero David no dijo eso. David dijo, es pecado, y añadió una palabra, gravemente. Porque hay pecados de gravedad. Vamos a la palabra de Dios. Busque su Biblia y vaya conmigo a Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. Alabanza en nombre del Señor. Siempre el diablo incita a la gente a hacer cosas. A Judas a robar. A Pedro a negar. A Pedro a maldecer. A los hijos de Job a blasfemar y a pecar. Y es por eso que la santidad es un repelente contra el diablo. Muéstrame un mentiroso, un ladrón en la iglesia. Estamos en la influencia satánica. Y la palabra dice que es como espada de dos filos que corta por dos lados. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Él quiere que David peleara por la carne, no por el espíritu. ¿Y qué sucede? Todos conocemos la historia. Le causó un pecado de gravedad. ¿Usted ha visto algunos enfermos que han dicho, él está enfermo, pero no de gravedad? Él no está de gravedad. Más sin embargo, otro dice, está grave. Y esa palabra está grave, es casi cementerio. El David fue, está gravísimo. Está gravísimo lo que tú hiciste, David. Mire el verso 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Cuando usted, mire esto, peca, le cae una mancha encima. En su vestimenta espiritual. Por eso fue que Jesús dijo en revelación, hay algunos que no han manchado su vestimenta y son dignos de andar conmigo. Y la gente piensa que la iglesia es una caja Pandora. El cristianismo es un modo de vida. Jesús dijo en una ocasión, alguien me redarguye a mí de pecado, y todos se callaron. Porque la iglesia tenemos un comportamiento como de santidad. Hasta alguna gente hasta cambia la voz. Y hasta caminan diferente.
Ellos como que quieren mostrar una imagen que no, pero en el trabajo. Y Dios mira el corazón y ve lo que hay en el corazón. Y conoce la gente. Y sabe lo que hay. Yo tengo que ser el mismo en mi relación con el Señor, en mi casa, que en la iglesia, que en la calle, que donde yo esté. Yo no puedo hacer como, hermanos amados, camaleón, que cambio de color dependiendo en el lugar que estoy. No puedo estar aquí en la iglesia de blanco y en el trabajo de negro. Y eso pasa en las congregaciones. Y estos aspectos se ven. Entonces pensamos que entrar a la iglesia, hermanos amados, usted cambia. La iglesia no cambia a nadie. Usted tiene que buscar el rostro del Señor día a día. Para que Dios te hable y te ministre y te dirija. Dios no le ministra y dirija a nadie que está sucio espiritualmente hablando. Estos 4 hombres experimentaron efectos de Lucifer. Y con excepción de Job, que se mantuvo íntegro ante Dios. Los otros, Pedro maldijo y blasfemó y negó. Mire, la negación de Pedro era más fuerte que la blasfemia. Porque negar el plan de Dios, eso es terrible. Un hombre que recibe una revelación no de seres humanos. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Oh, hay una confusión. Uno dice que eres un Juan el Bautista que se levantó de los muertos. Otro dice que eres Jeremías. Otro que dice que eres fulano. Otro dice que eres algún profeta. ¿Y vosotros quién dice que soy yo? Y Pedro recibe algo del cielo directo. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje no dicho. Jesús no se lo dijo a Pedro. Se lo dijo el Padre directamente. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso son palabras profundas, ¿sabe? Porque Cristo es nuestro mediador. Y Pedro recibe frente de Jesús una revelación directa del cielo. Y cuando miró a Jesús, dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Mas sin embargo, una influencia satánica lo pone a negar esos principios. Nótese lo astuto que es Lucifer. Entonces juega con tu mente. Te manda pensamientos negativos. Usa gente que está muerta en el espíritu. Gente que está trastornada. Gente que está confusa. La palabra, usted sabe que dice que claramente en Timoteo que en los últimos tiempos Satanás enseña doctrinas de demonios. Por eso hay que estar muy pendiente lo que usted escucha, lo que usted aprende. ¿Quién está enseñando? ¿Qué está enseñando? Porque alguien está enseñando aquí o donde quiera que sea, y si el pastor no está pendiente, van a estar mirando a ver si el pastor está o no está. Y cuando ve que el pastor no está, te pueden meter algo ahí. Si usted ve que está mirando con el rabo del ojo, está el pastor ahí. No, subió para arriba, un ejemplo estoy diciendo. Y ahí cuando uno ve el pastor, ahí te mete con una enseñanza. Pero usted que está, yo siempre estoy con los oídos bien atentos. ¿Por qué? Porque te pueden meter algo que trajeron trastornado y cuando no te ven a ti ahí te lo zumban. Se puede meter una doctrina de demonio. O algo trastornado. Y no se olvide que la semilla da fruto. Es importante que usted esté pendiente. Gente que usted se encuentra en la calle, en el trabajo, y se pone a hablarle de Dios. Y no tienen una definición bíblica de lo que son las cosas de Dios. Ellos vienen arrastrando muchas cosas raras y extrañas.
Y tú como no eres una persona que dedicada a la palabra, pues todo es amén. Todo es amén. Entonces tú te estás tragando una rata muerta sin darte cuenta. Y es importante que usted esté pendiente. ¿Quién le habla? Lo que le enseña. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros. El libro de Ruth es un libro poderoso. Habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org, y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del Pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página Ministerio La Biblia Explicada.org.